Continuamos con La Noche. En la primera vuelta de los comicios presidenciales de Colombia, el candidato del Partido Liberal, Humberto de la Calle, quedó rezagado con 399.180 votos. Quedó en el quinto lugar. No logré convencer a los colombianos y eso es responsabilidad exclusivamente mía. El resultado para De la Calle fue una contundente derrota, pues por primera vez el liberalismo no superó el umbral en unas elecciones de presidente. Es decir, no llegó ni al 4% de los votos totales, solo alcanzó el 2,06%. El desfavorable resultado para Humberto de la Calle el domingo pasado acrecentó las fracturas en el interior del Partido Liberal. Sin lugar a dudas, quedamos en manos de una dirección errática, de una dirección desconectada del país, desconectada de las bases liberales, como la de César Gaviria, que como lo han dicho los jóvenes, los sectores sociales, la opinión pública, desde el día de ayer y hasta hoy, sin lugar a dudas es el gran responsable de esta catástrofe liberal. En la consulta interna del liberalismo el 19 de noviembre pasado, para elegir su candidato único a la presidencia, De la Calle, con 365.658 votos, se impuso sobre Juan Fernando Cristo, quien obtuvo 324.777 sufragios. En los comicios del domingo, el candidato liberal a la presidencia solo logró superar en 33.522 votos el resultado que alcanzó en la consulta interna. Una tercería de centro que lamentablemente estuvo a punto de consolidarse en el acuerdo entre Humberto de la Calle y Sergio Fajardo después de las elecciones parlamentarias y después de las consultas que eligieron a Duque y a Petro. Lamentablemente, el jefe del Partido Liberal se atravesó como una mula muerta. Comparados los 399.180 votos que obtuvo De la Calle el domingo con la votación del Partido Liberal en los comicios legislativos de marzo, la diferencia también es abismal, pues la colectividad logró 4.373.333 votos, lo que le permitió 14 curules en el Senado y convertirse en la primera fuerza de la Cámara de Representantes con 35 curules. Bajo el desolador panorama que dejaron las presidenciales para los liberales y en medio de una latente división, el jefe del partido, el expresidente César Gaviria, anunció que habrá una decisión, según dijo, compartida con las bancadas de la colectividad sobre el respaldo político que darán de cara a la segunda vuelta presidencial. Gaviria arremetió contra el excandidato presidencial Sergio Fajardo por no haberse logrado una coalición de centro-izquierda para los comicios del pasado domingo. César Gaviria, jefe del Partido Liberal. Él quería una coalición con el candidato De la Calle, pero no con el Partido Liberal, al que descalificó de una manera tajante y ofensiva. Tomamos entonces la decisión de ir sin alianzas para la primera vuelta. Mientras un grupo de congresistas liberales, mediante esta carta, respaldaron al expresidente Gaviria en la decisión que tome la colectividad bajo su liderazgo para la segunda vuelta presidencial, otro grupo de parlamentarios y líderes del partido, como el exministro del Interior Juan Fernando Cristo, insisten en que esperarán a ver cuál de los candidatos que se disputarán la presidencia el próximo 17 de junio coincide con la defensa de las tesis liberales. Nosotros tomaremos una decisión independientemente de la decisión que tome la dirección del partido. No descartamos ninguna opción hasta el momento. Analicemos ahora la posición de otro de los actores políticos dentro de esta contienda y es la que ha asumido la segunda fuerza política que hay en el Congreso en ese momento, que es el Partido Liberal. Ayer entrevistábamos Nicolás Uribe al exministro del Interior, Juan Fernando Cristo, y él de alguna manera dejó claro que hay una división interna porque hay un sector de los, inclusive congresistas del Partido Liberal, que acompañan a César Gaviria, inclusive le dieron carta blanca para que busque las alianzas que él considere pertinentes, pero hay otro sector liderado por Juan Fernando Cristo que no apoya esa posición. ¿Cómo está jugando el expresidente César Gaviria, el Partido Liberal, en este momento electoral? Mire, yo la verdad creo que el Partido Liberal no tiene la opción de adherirse a ninguna candidatura porque no tendría sentido. Llevarse 399.000 votos pues es francamente irrelevante. No fueron capaces, por ejemplo, de trasladar el millón
800.000 votos, 900.000 tal vez, que sacaron para el Senado de la República a su propio candidato, menos van a ser capaces de llevárselo a un tercer candidato. Y eso me lleva a la discusión planteada, y es que aquí hay dos momentos. Uno es el momento electoral, que es el que plantea el reto de segunda vuelta, para dónde se van los votos de los votantes huérfanos. Pero la segunda es cómo gobierna el presidente elegido. Y ahí es donde el Partido Liberal tiene una participación y la posibilidad de configurar poder político real y de sumarse a una coalición que sea capaz de tramitar las reformas que necesita Colombia. 14 senadores y tal vez 49 representantes a la Cámara no son una fuerza menor que ninguno de los dos candidatos, cualquiera sea el que gane, puede despreciar. Pero esa discusión es una discusión sobre la base del presidente que gane. Las coaliciones de gobierno no se estructuran antes de que haya gobierno, primero tiene que haber presidente electo. Y desde esa perspectiva, mi percepción es que el Partido Liberal y particularmente César Gaviria está buscando la manera de construir esa coalición con el candidato que seguramente ganará la presidencia de la República, con el ánimo de darle gobernabilidad, es decir, con el ánimo de permitir que esas reformas salgan adelante. Y por supuesto eso es un escenario de deliberación política y de buscar acuerdos, pero que muy poco tienen que aportar en el tema electoral y mucho tendrán que aportar en la configuración del poder político en el Congreso de la República. Parte de la gobernabilidad. Juan Pablo Estrada, ¿qué opina usted de este momento electoral y el papel que está jugando César Gaviria? ¿Lo ve usted cerca de una alianza con Iván Duque? Pues mire, yo lo primero que debo replicar es lo que señalaba la nota introductoria, y es César Gaviria no puede ahora rehuir la gran responsabilidad que tiene en esta catástrofe liberal, la manera como no condujo, porque esa es la verdad del partido. El partido estuvo acéfalo de un director, teniendo un expresidente de sus quilates, prefirió hacerse a un lado y jugó a tantas bandas que dejó a De la Calle en el peor escenario posible, en una suerte que no merecía Humberto De la Calle. Yo no veo cómo el partido pueda trasladar esos votos. Yo creo que esos votos de los parlamentarios liberales ya están contados. En otras de las campañas, yo creería que bastante en la campaña de Gustavo Petro. Y lo que sí me parece es que Gaviria está jugando la última carta que le queda. Tiene una bancada importante en el Congreso y sabe que el próximo presidente necesita contar con los parlamentarios para sacar adelante su agenda legislativa. Es una nueva filigrana del presidente Gaviria, de nuevo a costa de las bases liberales. El partido sigue desconectado con las bases liberales y ahora vemos corriendo unos parlamentarios que hasta hace unos meses se rasgaban las vestiduras con las posturas de Vivian Morales y corriendo para arriar banderas del Centro Democrático con ella. Entonces, yo creo que esa movida puede ser útil para el presidente Gaviria y su bancada en cuanto a supervivencia, pero se la va a cobrar en las urnas después del electorado liberal, porque están renunciando de una manera casi que grosera al ideario del liberalismo por correr y no tener una postura digna de mantener y de hacer una negociación a cambio de temas fundamentales como el respeto por las libertades individuales, el respeto por la comunidad LGTB y el respeto por el acuerdo de paz. Y yo dificulto que se logre un acuerdo serio, pero yo veo obviamente al presidente Gaviria más cerca de Iván Duque que de Gustavo Petro. Susana, ¿cuál es su opinión? El Partido Liberal es la segunda fuerza en el Congreso, tuvo cerca de 1.800.000 votos. El candidato presidencial de esa colectividad tuvo algo más de 300.000 votos. ¿Dónde está esa votación? ¿En cuál de los dos candidatos que disputan en este momento la segunda vuelta electoral va a estar ese liberalismo? Yo creo que el liberalismo, las bases liberales, la ciudadanía que se identifica todavía con el liberalismo va a estar con Gustavo Petro. Y lo creo precisamente por los temas que se acaban de mencionar. Uno, por el tema de la defensa del acuerdo de paz, en donde su candidato De la Calle, que creo que terminó quemándose por los factores que han dicho, pero también por su falta de posibilidades de las encuestas, hizo que mucha gente empezara pues a migrar, pero no quiere decir que la base liberal no esté de acuerdo con el acuerdo de paz. Y lo segundo, también la defensa de las libertades individuales es crítico en el ideario de los liberales. Entonces creo que ese liberalismo puede acompañar a Petro y además se le está convocando precisamente a hacer ese acuerdo sobre lo fundamental.
ese acuerdo que saque esas reformas estratégicas y que sí me parece que se configura un poco antes de entrar ya al nuevo gobierno desde la perspectiva de la vocación que pueden tener ciertas ideas de generar convergencias y hacerlas posibles con mayorías en el Congreso. Creo que ese debate es precisamente el debate de la segunda vuelta y creo que los liberales estarán más por las reformas que por realmente terminar yéndose, ahí sí se terminaría de desconfigurar totalmente a lo que sería hoy representado por Iván Duque, que sería más el eje de lo conservador en Colombia. Nicolás. No, simplemente mencionar que la primera libertad es la libertad económica y entre ellas la propiedad privada. Y cuando uno encuentra un candidato que como Gustavo Petro lo que propone es comprar, entre comillas, entiéndase, expropiar, en el caso, por ejemplo, de tierras productivas o improductivas, porque cuando se refiere, por ejemplo, a la tierra del Valle del Cauca no hace referencia a tierra improductiva, sino es tierra que está hoy generando riqueza, que está dando empleo, etcétera. O cuando habla, por ejemplo, de coger la plata de los ahorros de 2 millones de colombianos que están en las pensiones de fondos privados e invertirlos en la educación, en su plan de educación gratis para todos, pues eso es un ejercicio de expropiación. Ahí no hay otra cosa. Esa plata no es del Estado, es de los colombianos, de 2 millones de colombianos que tienen sus ahorros de pensión en los fondos privados de pensión. Pues los liberales también se tocan. Es decir, aquí no estamos entre candidatos que tienen matices de propuestas alrededor de los temas que mencionaron, sino yo creo que hay un candidato en particular que tiene muy poco respeto por las libertades. Cuando usted ataca la libertad económica, la propiedad privada, pues se queda envuelto en una espiral en donde más intervención lo conduce a la siguiente y a la siguiente, en un ejercicio pues de ingeniería social en donde el gran líder es el que le dice a usted qué es lo que debe hacer, el que sabe qué es mejor para usted y desde esa perspectiva le tiene que decir qué producir, cuándo, en dónde y en qué cantidad y con cuántos empleados. Y esa libertad económica es fundamental para los liberales. Luego yo no creo que esto simplemente se vaya a reducir a 2 o 3 temas, sino que los liberales tienen una perspectiva amplia en materia de definición de su voto para segunda vuelta. Vamos a marcar Ahí sí quisiera hacer una pequeña réplica. ¿Usted me dice cuándo? Sí, Susana, vamos a hacer una pausa comerciales y cuando regrese entro con la réplica. Quiero agradecerle a Juan Pablo Estrada, abogado, analista político y columnista de opinión. Siempre es un gusto tenerlo aquí en el programa La Noche. Muchas gracias. Jefferson, gracias a ustedes por la invitación. Un saludo a Susana y a Nicolás. Una pausa, ya regresamos en los últimos minutos con este importante debate a propósito de la segunda vuelta electoral, todas las posturas de opinión y por supuesto la opinión de nuestros televidentes a través de las cuentas de Twitter. Una pausa y ya regresamos a la parte final de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.